mañana de hoy quisiera considerar con ustedes una sentencia que aparece en el libro de los Proverbios. De hecho, aparece 2 veces en el libro de los Proverbios, aunque hemos anunciado el versículo de Proverbios capítulo 27, versículo 12, que dice: el hombre prudente ve el mal y se esconde, los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Esta verdad se repite en Proverbios 22, versículo 3, cuando dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Son prácticamente iguales. La Nueva Versión Internacional lo traduce la primera parte diciendo: el prudente ve el peligro y lo evita. Y de hecho he titulado este mensaje peligro. Peligro. Tenemos peligro por delante. ¿Qué hacemos ante este? Y para advertir de los peligros, nosotros normalmente encontramos señales, letreros que nos informan acerca de esos peligros. Abundan a nuestro alrededor y por eso abundan las advertencias. Las encontramos en las carreteras, en productos del hogar, en playas peligrosas, en lugares donde hay alto voltaje, rayos X, deslizamientos de tierra, etcétera, etcétera. Grandes son las cantidades de peligros y por tanto grandes son la cantidad de letreros que nos advierten. Son señales y alarmas que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte si prestamos atención. Las alarmas de incendio o de un tornado han salvado muchas vidas. Y también se nos enseña a cómo poder nosotros detectar las primeras señales de una enfermedad para poder encontrar auxilio y evitar daños mayores. Porque la verdadera seguridad implica una estimación correcta del peligro que puede asomarse. Una playa o un río con un letrero que diga está prohibido nadar debería de advertir a los interesados del peligro que implica el nadar en ese lugar, los riesgos que asumimos. Y son los que no hacen caso, los que no prestan atención, los que muchas veces salen en las noticias de los periódicos como víctimas por su locura. Pero son muchos los letreros. Cuidado, hay perros, hombres trabajando, zona resbaladiza, niños jugando, piso mojado, curva peligrosa. Son letreros para ayudarnos, son para advertirnos, pero ¿los vemos como un problema o son una maldición que nos pongan esos letreros? Ay, añadiendo preocupación a mi vida, ¿para qué tantas advertencias? ¿O acaso tomamos esos letreros como algo que nos ayuda porque puede evitarnos grandes peligros? ¿Cómo los tomamos? Nos ofendemos con los letreros, los llamamos aguafiestas, o agradecemos que se hayan tomado a alguien la libertad de advertirnos. Todo el libro de Proverbios, no solamente este texto que nosotros leímos al principio, todo el libro de Proverbios contiene una gran cantidad de advertencias. Son como letreros lumínicos, pues esos letreros de neón que brillan y se repite el mensaje vez tras vez. Como por ejemplo en el capítulo 22, versículo 5 dice: espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que cuida su alma se alejará de ellos. Pero dice, hay espinos y lazos. Está hablando de espinos figurados, ¿no? Pero la idea de un espino es que esto hace daño. Y hay algo que evitar allí. Es una advertencia. O en el versículo 14 del mismo capítulo: fosa profunda es la boca de las mujeres extrañas. El que es maldito del Señor caerá en ella. O sea, hay una advertencia allí. Cuidado con este tipo de mujeres. O Proverbios 22, 24: no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. Y en muchas ocasiones, matrimonios que terminan en feminicidio se hubieran podido evitar si se toma en serio esta advertencia, porque muchas señales de esa ira se presentan aún antes del matrimonio. Pero como ven, o sea,
el libro de Proverbios está lleno de advertencias contra los peligros a los que nos exponemos. Pero lo que nosotros nos encontramos en el texto que yo les leí al principio no es simplemente una advertencia, es una advertencia de advertencias. Esa es una precaución contra la falta de precaución, lo que tenemos en Proverbios 27, versículo 12. Y lo consideraremos bajo 3 encabezados: el proverbio explicado, el proverbio ilustrado y luego el proverbio aplicado. Veamos en primer lugar el proverbio explicado. Vamos a hablar esto de una forma que todos entendamos, pensemos lo mismo. Dice: el hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Evidentemente vemos aquí que el proverbio presenta un contraste entre el prudente y el simple, el sabio y el insensato. Esto es un tema importante en todo el libro, este contraste entre estos tipos de personas. Y un detalle que podemos observar aquí es que se habla de un contraste entre un prudente y muchos simples. Es un prudente singular y simples plural. Posiblemente eso hable del hecho de que hay más de un simple por cada prudente que hay. Abundan los simples. Y también aprendemos que la mayoría no necesariamente tiene la razón. Que muchas veces las personas abrazan ideas erróneas acerca de cosas y que una persona puede tener la verdad en contra de la mayoría. El prudente y el simple pueden ambos ver el mismo peligro, pero no necesariamente lo perciben igual. Por eso uno actúa de una forma y otro de otra. Ambos ven lo mismo, pero no ven lo mismo. Ven lo mismo, pero no ven lo mismo. Uno está viendo implicaciones que el otro no ve o no puede discernir. Lo que uno toma muy en serio y actúa en prudencia, el otro lo toma con ligereza y con superficialidad. Eso no es nada. Uno puede ver más allá de lo que tiene por delante y puede visualizar el fin al que conduce ese camino. El otro no puede discernir tan lejos. Uno tiene la vista amplia, el otro corta. El simple está dominado por el presente, por el aquí y el ahora. Yo lo otro lo resuelvo después. La palabra prudencia en español viene del latín, de la misma raíz de la palabra providencia, que a su vez significa ver por adelantado. O sea que el prudente es alguien que puede ver por adelantado. Él puede ver lo que puede ocurrir. Él se avecina a las cosas que están por delante. Puede identificar un problema antes de que suceda y tomar medidas de precaución y evitarlo. Puede escuchar las alarmas de advertencia que otros no escuchan. Los otros están muy quitados de bulla, como decimos. El texto dice que los prudentes ven algo, ven el mal, el peligro y hacen algo al respecto. No se dice que los simples vean necesariamente lo mismo. El punto que destaca el proverbio es que los simples no hacen nada al respecto. Ese es el énfasis. Alguna advertencia hay, por eso los prudentes toman medidas, pero el simple no ve las advertencias o no las toma en serio. El simple puede actuar ingenuamente, pero también puede actuar neciamente. Puede actuar ingenuamente porque él sencillamente está actuando con ingenuidad ante un peligro real. No parece nada. Es como un niño que no ve peligro donde nosotros sabemos que hay peligro. Pero también puede actuar neciamente.
aún habiéndole pasado algo al niño, él vuelve y lo repite. Y nosotros decimos, pero será loco que está. Y a veces el hombre actúa así, necia o locamente. El prudente puede desistir de un curso de acción, porque él entiende que las consecuencias pueden resultar mucho más costosas que la satisfacción de una decisión o de una experiencia inicial. ¿Para qué voy a hacerlo si a la larga el precio que voy a pagar va a ser aquello? Mejor no lo hago. Pero el simple prefiere sacrificar el futuro en el altar del placer presente. No, pero yo después resuelvo eso. Yo ahora lo que quiero es gozar eso, disfrutar eso. Y no se trata de que uno sea más inteligente que el otro. No se trata de una inteligencia, de un coeficiente intelectual. No se trata de eso. Se trata más bien de discernimiento. Se trata de una inteligencia moral, si podemos así llamarlo. La percepción de lo que está bien y de lo que está mal domina a uno y al otro no. Las preocupaciones de uno y las preocupaciones del otro no son las mismas. Cuando alguien no actúa con prudencia, deja de tomar en cuenta factores importantes en medio de lo que hace. Conducir con prudencia, por ejemplo, es estar alerta y atento a peligros que pueden surgir. Se adelanta a los hechos. Él está viendo, él se va a meter. No sabía que se iba a meter. Entonces, uno está atento a ver qué es lo que está pasando. No conduce alocadamente porque conoce las consecuencias de hacerlo. Cristo hace una comparación de esto, de la prudencia, ¿no? Y de la necedad, la insensatez en Mateo capítulo 7. Cuando él dice a alguien que construye una casa sobre roca y el otro lo hace sobre arena, dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. La experiencia de ambos fue la misma, construir una casa, y lo que le ocurrió a la casa, a cada una de estas casas fue lo mismo, pero con la diferencia de que uno construyó sobre un fundamento y otro sobre otra. Y Cristo está ilustrando una enseñanza espiritual. Está diciendo, el que presta atención a mis palabras de tal manera que las pone en práctica, va a tener una diferencia en su vida que va a ser o un desastre eterno o una bendición eterna. Esa es la enseñanza de Jesús. Lo que está en juego es la eternidad. Y hablaremos más de esto al final. Pero Cristo mismo está presentando claramente que estos tipos de personas conviven entre nosotros continuamente. Estamos rodeados de necios y sabios. La pregunta es, ¿qué somos nosotros? Los resultados pueden ser algo sin consecuencias, pero en ocasiones los resultados son desastrosos. Y lo que el proverbio nos está enseñando es a que prestemos atención a las advertencias de peligro para que tomemos las medidas y evitemos esas consecuencias. No tenemos por qué experimentar esas consecuencias. Podemos hacer algo al respecto. Proverbios 14:15 dice, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Hay un contraste, y el versículo 16 sirve para explicar el 15. Yo leí los versículos 15 y 16. El prudente es el que actúa con sabiduría. Un texto lo llama prudente y el otro lo llama sabio. Y el simple es el que actúa con necedad. En un versículo es necio y en otro versículo es simple. El problema del necio es que confía demasiado en sí misma. El necio es arrogante y descuidado, confía en sí mismo, en su propio juicio.
sea que tiene un combo de atributos. Él es arrogante y descuidado, dice el texto. ¿Qué combo? Arrogante y descuidado. O podemos decir que es descuidado precisamente porque es arrogante. Es precisamente porque es arrogante que él no toma las medidas de precaución para evitar los desastres que vienen a sus vidas en diferentes facetas de la vida, que puede abarcar lo espiritual, puede ser lo matrimonial, puede ser lo laboral, puede ser lo relacional, pero no tomamos las medidas y no evitamos los desastres. Cuando nosotros podemos vivir conforme aún lo que dice el refrán popular: guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado. ¡Cuánta sabiduría! Es lo que está diciendo el libro de Proverbios. Es una guerra, pero hemos sido avisados. Y por eso lo que viene después a nuestras vidas, ya sea por matrimonios que nunca debieron ser, ya sea por negocios en los que nunca debimos meternos, ya sea por descuidos en facetas estudiantiles que no debimos cometer, mil cosas, amistades que no debimos cultivar. Puede afectar muchísimas áreas este principio de las Escrituras. Guerra avisada no mata soldado. Y si lo mata, porque matan, es por descuidado. Hay consecuencias. De manera que hay mucho que en el mundo se toma por valentía y arrojo. Wow, ese individuo es un caballo de batalla. No tiene miedo a nadie, se echa para adelante, se lleva a todo el mundo por delante. Que no es otra cosa que insensatez y necedad. Y la Biblia lo llama así. Pero qué misericordia tenemos en que hay señales de advertencia para que nos podamos proteger. Las señales de advertencia nos informan. Eso es bueno. Las señales de advertencia informan, pero no nos salvan. El letrero que tiene el producto no nos resuelve el problema, no impide que nos lo bebamos. Cuando dice eso es veneno. El letrero no hace nada por nosotros para que el vehículo frene. Nosotros somos los que tenemos que hacer algo. Las señales informan pero no salvan. Informan y como no nos salvan, deben ser tomadas en seriedad, con seriedad, porque las consecuencias de no hacerlo pueden ser catastróficas. Las señales de advertencia exigen una acción correspondiente con el peligro que advierten. Presta atención. Para conducir por las calles de nuestra ciudad se necesita mucha prudencia y muchas otras cosas. Los letreros son normalmente de mucha ayuda en cualquier parte del mundo, pero aquí hay que tener un poco más de cuidado, porque se da el paso es leído muchas veces por conductores como se da el paso. La luz verde significa cruce con mucha precaución y la luz roja significa lo mismo. Y el letrero de pare también significa lo mismo. No deje pasajeros. Eso significa deje pasajeros. Y cuando me dicen que no me quede en el medio de la intersección, ese mensaje es para el que viene detrás de mí. Y si el carril dice solo seguir derecho, solo, grande, solo, eso significa que usted lo puede usar para doblar a la izquierda. Porque lo que usted va a hacer es más importante que los 10 soquetes que están en la cola para doblar. Porque no es verdad que usted se va a poner en la cola. Eso es si hay letreros. Ahora, si no hay letreros,
Sálvese quien pueda. Nos damos cuenta de que había un policía acostado cuando el carro está por los aires. Y añadimos a eso los hoyos que encontramos y los deliveries que están rápidamente por entregar su encomienda, y el panorama se pone bien interesante. ¿Se imaginan ustedes uno de esos carros Google no tripulados manejando en nuestro país? El algoritmo que tienen que ponerle a esos aparatos aquí no cabe. Hay que manejar con prudencia. Ahora, si eso es algo como el conducir aquí, ¿no tiene la vida peligros similares en todas las cosas que nosotros enfrentamos? ¿No hay peligros y riesgos en asuntos de con quién yo me relaciono, a qué tipo de actividad me dedicaré para vivir de ello? ¿A quién permito que sea mi socio? No hay riesgos en yo con quién me voy a casar, a dónde me voy a vivir, dónde me mudo. No hay riesgos por doquier, cosas que considerar. La prudencia y la precaución nos evitarán muchos males. El prudente puede sopesar las cosas, estudiar la situación para ser lo más objetivo en cuanto a los pros y los contras de un asunto. Por eso Cristo decía: ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Como sucedió, en una ocasión estábamos por Chile y me pasan por unas edificaciones enormes y se veía que no estaban terminadas y se veía que tenían mucho tiempo también así. Y yo pregunté: ¿y qué es esto aquí? No, eso fue algo que el gobierno comenzó a hacer, pero que sé yo cuánto, y pasaron la edad y no se pudo terminar. Y yo, opa. Triste, ¿no? No se hicieron los cálculos correctos. Los simples son descuidados, sufren las consecuencias. Es como si tuvieran una especie de ADD espiritual, tienen ese desorden de déficit de atención, porque no prestan atención a las advertencias que hay en la vida, no prestan atención a los consejos que oyen y sufren las consecuencias. El hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Habiendo visto el proverbio explicado, pasemos ahora a ver el proverbio ilustrado. Permítanme mostrarles algunas ilustraciones bíblicas de la presencia o la ausencia de la prudencia. Conocemos la historia del diluvio, por ejemplo, por mencionar un caso. Son tantos los ejemplos que podemos mencionar, pero el caso del diluvio, Dios se aparece a Noé y le da una advertencia de que construyera un arca en la que él y su familia se pudiera salvar. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 7: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, parece un letrero que nos advierte de un peligro que no vemos, con temor Noé preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Noé pudo ver algo a través de ese letrero de advertencia que Dios le dio, y él se pudo preparar. Fue prudente, prestó atención al consejo. Podemos recordar el caso de Jacob en Génesis capítulo 32. Él sabía que su hermano estaba enojado con él. Él había enojado a su hermano Esaú, por eso él salió corriendo. Tuvo que huir y mudarse lejísimo. Le había robado la bendición a su hermano. Tienen años sin verse. Y para colmo se entera que Esaú salió a su encuentro con 400 hombres cuando él estaba regresando. Y la pregunta es: ¿viene él en actitud de paz?
¿por qué tantos hombres? Jacob había enviado una comitiva adelante para ver qué era lo que estaba pasando. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. O sea, él fue para enviar una comitiva y preparar el camino. Pero ahora cuando él se entera que viene con 400 hombres más, tiene miedo. Viene Saúl en una actitud de venganza y él toma una medida de precaución. Dividir el campamento en dos. Así, si Esaú viene y ataca un campamento, el otro se salva. ¿Ven? Él ve un peligro, se adelanta a un peligro y toma una medida para evitarlo. Y en este sentido no era solo para evitar su problema, sino el problema de todos los suyos. Se encomienda a Dios en oración y al día siguiente decide mandarle un regalito a Esaú. Dice, escogió un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos criados con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Y los entregó a sus siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned un buen espacio entre manada y manada. ¿Ustedes están imaginando la escena? O sea, no te aparezca con todos esos animales de sopetón. Tú le mandas un grupito adelante, otro grupito atrás, y él va viendo, ¡oh, y más! Y también esto, causar un impacto en el corazón de Esaú. Dice, y ordenó al primero diciendo, cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? Responderás, son de tu siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor Esaú. Y aquí él también viene detrás de nosotros. Y así le ordenó al segundo y al tercero y a todos los que iban con las manadas, diciendo, de esa manera hablarás a Esaú. Y dirás, he aquí tu siervo Jacob también viene detrás de vosotros. Pues dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí. Y después veré su rostro, quizá me acepte. O sea, él estaba adelantándose a un problema. Así actúa la prudencia. La prudencia puede imaginarse la escena y actúa, hace algo, toma medidas al respecto. El texto no dice con qué actitud venía Esaú originalmente en realidad, ni si las medidas de Jacob hicieron una diferencia o no. Solo tenemos en el capítulo siguiente que Esaú llegó, salió corriendo cuando vio a Jacob, se le echó al cuello y lo besó y lo abrazó. Eso fue lo que pasó. Pero no podemos dejar de ver la prudencia con que él actuó. Se adelantó a los hechos. Podemos mencionar también el caso de José. Es famosa la historia de José. Su consejo de prudencia fue lo que le ganó el puesto de gobernador en Egipto cuando recomendó usar los 7 años de abundancia para prepararse para los 7 años de hambre que vendrían. Porque muchos no saben usar los días de prosperidad para prepararse para los días de escasez. Pero la sabiduría popular, una vez más, habla en este sentido. Guarda pan para mayo y leña para abril, que no sabes el tiempo que va a venir. Guarda pan para mayo. Esa frase uno la ha oído tanto en la vida, pero no necesariamente actúa en base a ese consejo. Es una advertencia. Ven, este principio se aplica al uso del dinero. ¿Cómo nosotros usamos los bienes que tenemos? Somos precavidos, somos cautos, reconocemos que hay riesgos, peligros. En Éxodo 9 nos encontramos con que el Señor está enviando plagas sobre Egipto para liberar a su pueblo, pero da unas palabras previas de advertencia. He aquí mañana, Éxodo 9, 18. He aquí mañana como a esta hora enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues, manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso a la palabra del Señor, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Pero qué interesante, aún de los siervos de Faraón,
del faraón de Egipto, algunos prestaron atención al consejo. Y la descripción que da es: tuvo temor de la palabra del Señor. Ese que tuvo temor de la palabra del Señor, que tomó en serio lo que yo dije, se va a salvar. Y así fue. Los prudentes se salvaron, los insensatos recibieron el daño. Podemos recordar también la historia de Roboam, el hijo de Salomón, y la división del reino. Cuando recibió el reino de Salomón, tuvo la oportunidad de hacer cambios significativos para bien. Pero en lugar de escuchar el consejo de la prudencia, prestó atención al consejo de la insensatez, y el reino se le dividió. Dice: el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre. ¿Qué me aconsejan que haga con este pueblo? Bueno, si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, ellos serán tus siervos para siempre. Pero dice el texto: pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Estos ancianos son unos dinosaurios. ¿Qué le voy a hacer yo caso a este consejo que me están dando? Ellos no saben, esto hay que modernizarlo. Y le pidió consejo a los más jóvenes. ¿Qué ustedes me dicen que haga? Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Y los jóvenes que habían criado con él le dijeron: no, así le dirás al pueblo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más pesado. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigo, yo os castigaré con escorpiones. Noticias del día siguiente: el reino se dividió. No actuó con prudencia. ¿Recuerdan la historia de los ninivitas y el gran misionero Jonás? El misionero renuente que fue llevado a la fuerza, ¿no? ¿Y cuál era el mensaje de los ninivitas? De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Dice el texto que el rey de Nínive proclamó ayuno de quebrantamiento y se arrepintió a la nación y Dios lo perdonó. Actuó con sensatez, prestó atención a la advertencia. Los magos de Oriente fueron a adorar a Jesús cuando nació. Y dice: y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino, por el problema de Herodes. Fueron advertidos por Dios y prestaron atención. ¿Qué hubiera sucedido si no hubieran hecho caso? O el caso de Pedro luego de ser liberado de la cárcel, y eso a mí me llamó la atención. Jacobo es apresado y le quitan la vida. Pues vamos a hacerle lo mismo a Pedro también. Pedro está preso y pensaban hacerle lo mismo a él, pero Dios lo libera. Y dice en Hechos capítulo 12 versículo 17 que él llega donde el grupo de hermanos que estaban orando por él para él ser liberado. Y dice que les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo: informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Esa última parte también es inspirada por Dios, ¿ustedes sabían? Que él salió y se fue a otro lugar. Después Pedro solamente es mencionado una sola vez más en el libro de los Hechos, cuando el concilio en el capítulo 15, y después no lo volvemos a ver. Se escondió bien. Él vio el peligro. Dijo: yo no puedo seguir mucho en el medio, debo cuidarme. Como muchas veces hizo el Señor Jesucristo cuando intentaban matarlo. Y él se iba y se escabullía. Él sabía que no debía exponerse innecesariamente al peligro. Cuando tenía que ofrendar su vida lo hizo. Pero también podía ser prudente y tomar medidas al respecto. Pero permítanme traer el ejemplo de Proverbios capítulo 7. Porque hay un ejemplo interesante allí, donde hay un padre hablándole a su hijo y lo está preparando para la vida. Y le dice: mira, tienes que tener cuidado. Hay cierto tipo de mujeres que son peligrosas. Y le advierte: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia, tu mejor amiga, para que te guarden de la mujer extraña,
de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Mi hijo, ten cuidado. Ten cuidado. La sabiduría es la que nos puede capacitar para detectar peligros que para otros parecen un juego o una diversión. Hay que integrar la sabiduría de Dios a la vida si de veras queremos escapar del peligro que se describe aquí en Proverbios capítulo 7. Y el Padre nos describe la escena de una forma muy vívida. Los personajes de su historia son el hombre simple y la mujer extraña. Y primero habla del hombre simple en Proverbios 7:6. Porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Vi a alguien, un simplón. Él no se está haciendo consciente del peligro. Y luego la mujer extraña en el versículo 10. Y aquí una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde. Sus pies no permanecen en casa. Está ya en las calles, ya en las plazas, y acecha por todas las esquinas. Esto era un escenario que solamente se podía vivir en la vida real realmente. Pero hoy en día lo podemos ver en actrices y actores. Lo podemos ver en muchísimos personajes que salen en televisión, en internet. Pero encajan en la descripción que encontramos aquí en Proverbios capítulo 7. Un hombre simple y una mujer rebelde y alborotadora son una mezcla peligrosa. Ella lanza su ataque, lo agarra y lo besa. Y la Biblia textual traduce la actitud con que ella lo mira y dice, y con rostro impúdico le dice. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Se ha llevado en la mano la bolsa del dinero. Volverá a casa para la luna llena. Y este escenario lo podemos imaginar en algunos ambientes, en donde muchas veces también están ligados con cierto tipo de música. Cierto tipo de música que embota la mente. Y son circulares, es lo mismo, embotan la mente. Y en esos lugares abundan las drogas y ciertas bebidas, donde ahora hay ciertas bebidas que los jóvenes las están usando en abundancia. Ahí están esos amigos y preparan el ambiente, y hay de estas mujeres que están allí. Luego el texto nos resume lo que ella ha hecho. Con sus palabras persuasivas, versículo 21, lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. La carnada se ve apetitosa, no ofrece peligro alguno. Es un gusanito. ¿Qué tiene de peligroso ese gusanito que yo veo? Aparentemente nadie lo notará. El marido no está en casa, es más, se llevó mucho dinero, no viene por ahora. Pero debajo de la carnada está el anzuelo. Dice el versículo 22, al instante la sigue como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Ten cuidado, hijo mío. Sé prudente, desiste. Tienes que tener una actitud, los ojos bien abiertos. Puede parecer algo inofensivo y no lo es. Lo que está en juego es demasiado serio. Eso es lo que hace el simple, pero ¿qué hubiera hecho el prudente? ¿Qué hubiera hecho el prudente al encontrarse con estas cosas? En primer lugar, debe evitar esos lugares por donde andaba el simple. Y por otro lado, debe responder como José, que se defendió y dijo, ¿cómo yo voy a cometer tal cosa contra Dios? Dice el Proverbios 27:2, entonces, el hombre prudente ve el mal y se esconde. Ve el mal y se esconde. El simple, él le da para adelante. Después yo resuelvo con el problema que surja. Ahora, yo lo que quiero es disfrutar esa droga.
ese sentirme en ese high, ¿no? Volando. Sentirme que olvido mis problemas, sentirme que llego a ser lo que no soy. Entonces el Padre concluye la lección de vida de esta forma. Ahora pues, hijos míos, escuchadme y prestad atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numerosos los que ha matado. Su casa es camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. ¿Qué debo yo hacer con este letrero? Gritarle al letrero: no seas aguafiesta, no me hagas eso, letrero, estoy molesto contigo. O prestamos atención al letrero y evitamos el peligro, porque hay un peligro real. La perspectiva del día del juicio hizo a Pablo consciente de que él debía actuar de cierta forma. Las cosas, un día yo voy a responder ante Dios por estas cosas. Y por eso le decía a los corintios, por eso ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. El proverbio explicado, el proverbio ilustrado, el proverbio aplicado. ¿Qué significa este proverbio para nosotros? Bueno, por un lado podemos aplicar este proverbio a nuestros intereses temporales, a lo que nos conviene aún durante esta vida. De lo que uno puede ver en el libro de Proverbios es evidente que el principio que se establece en nuestro texto tiene una aplicación muy específica para los jóvenes, sin duda. Es para todos, pero sin duda tiene una aplicación particular para los jóvenes. Por un lado, notamos los llamados del padre a sus hijos a prestar una atención cuidadosa a sus consejos. Los padres han vivido y han visto más cosas. Han podido vivir lo suficiente para ver la realidad de este proverbio y sus consecuencias en las vidas de muchas personas. Ellos mismos pueden haberlo vivido, pero han visto más casos de lo que sucede cuando una persona actúa de tal o cual manera. Y por eso yo no quiero que te pase eso, mi hijo. Yo quiero evitarte ese problema. Y por otro lado, es evidente que no se trata únicamente de la relación entre padres e hijos. Los que más han vivido en sentido general tienen algo que aportar a los más jóvenes. Y el joven que niega esa realidad sencillamente está demostrando su simpleza. Todos necesitamos aprender sabiduría. Pero el libro de Proverbios tiene una dedicatoria al principio. Dedica el libro a los jóvenes, pero no a los niños, a los jóvenes, a esos que pueden ir donde la mujer extraña. Dice alguien: hoy en día podemos pensar en muchos peligros de los que debemos alertar a los jóvenes: las relaciones sexuales prematrimoniales, las drogas, la bebida, las amistades desaconsejables, la falta de respeto a la autoridad, etcétera. Los padres cristianos, los maestros y los líderes de las iglesias deben trabajar juntos para alertar y guiar a los jóvenes, porque hay tantos peligros. Proverbios 8 presenta a la prudencia como una mujer que da voz a los hombres. Háganme caso, simples, aprended prudencia. Proverbios 8:5. Y vosotros necios, aprended sabiduría. Y luego en el versículo 32, hijos, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchad la instrucción y sed sabios, y no la menospreciéis. No tomes en poco el consejo que te están dando. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, porque el que me halla, halla la vida y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian, aman la muerte. Todos los que odian el consejo, aman la muerte, dice.
problemas de salud que podemos evitar con simplemente tener precaución. No, le damos para allá. Y el médico le dice, mira, si tú no tomas medidas ahora, un gustazo, un trancazo, como dicen. Durante la celebración de Año Nuevo no me gusta que mi familia se encuentre al aire libre, porque con tantos desaprensivos y irresponsables haciendo disparos al aire, es una forma de no arriesgar la vida innecesariamente. Simplemente tomar medidas. Pero lo he aplicado a las malas compañías durante este mensaje. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus verdaderos amigos? ¿Realmente quieren tu bien? ¿O son tus amigos, lo único que están buscando tus amigos es alguien más con quien hundirse? Es triste ver el caso de algunos de nosotros que podemos ver lo que ha ocurrido con muchos de nuestra propia generación. Muchos que estudiaron con nosotros, que jugaron con nosotros, con vidas destrozadas y acabadas. Algunos ellos mismos se destruyeron y ya no están con nosotros. Y otros nunca levantaron cabeza. Siempre en las mismas niñerías. Todavía viven como si estuvieran buscando unos 15 en los cuales ser paracaídas. Quieren vivir de bonche en bonche y de fiesta en fiesta. O el impacto de la droga. No importa que las personas hagan documentales y te presenten las consecuencias del desastre que puede provocar eso en la vida de las personas. No importa que te presenten lo que ocurre cuando tú usas el cigarrillo y te presenten el efecto de una persona que dice yo fumaba y te presenten lo que ocurra, la gente sigue haciéndolo. No importa las advertencias que pongan en las cajetillas ni en las bebidas. Si toma, no conduzca. Como quiera hay accidentes por causa del alcohol. Y ellos son afectados y afectan a otros. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Proverbios 1:10. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre. Y forman gangas. Y si tú quieres formar parte de la ganga y que llevarte bien, tú tienes que, ¿sabes?, hacer las cosas como ellos las hacen. Y ponerte el tatuaje como ellos se ponen. Y la señal de que ellos forman parte de esa banda. Y la iniciación es esta. Tú tienes que hacer eso. Si no, tú no estás con nosotros. Y loco. El loco termina como loco. Devorémoslos enteros. Y ellos mismos son devorados. Echa tu suerte con nosotros, te vas a beneficiar. Y tiene la misma suerte, pero de maldición realmente. Sus pies corren hacia el mal y a derramar sangre. Y así mismo con negocios ilícitos. Por eso a veces me gusta ver algunos de esos programas que presentan lo que ocurre con aquellos que se ponen a tratar de llevar drogas de un país a otro. Y lo que ocurre por los aeropuertos cuando los atrapan. La cara de vergüenza cuando son reconocidos. Hasta el final se quedan diciendo, pues yo no sabía que eso estaba ahí. ¿O eso apareció ahí? Ay, ¿cómo habrá sido? Hasta que ya al final se quebrantan. Yo no quiero que llamen a mi familia. Yo no quiero que se enteren. Visualiza la advertencia, visualiza el escenario antes de meterte en el asunto. El prudente ve lo que viene, toma medidas antes, se prepara antes. El prudente ve el peligro de desperdiciar el tiempo, porque el tiempo se va y no vuelve. Esta semana tuve una reunión con un hermano que me decía, oh, ¿cuántos llegaremos a la eternidad? Y tendremos que reconocer cuánto tiempo perdimos.
¿Cuánto tiempo desperdiciado? ¿Cuántas oportunidades desperdiciadas? Porque no actuamos con prudencia, invertimos el tiempo en las cosas. Me explicaba alguien en el día de ayer la lucha que está haciendo controlar, hacer que los empleados tengan un uso controlado de sus celulares. Tanto que hay jefes que han decidido sencillamente tomar medidas para ir con ellos en el asunto y le mandan trabajo por el celular para que no, como no lo pueden usar para dos cosas al mismo tiempo, tengan que usar el celular para trabajar. ¿Sabe lo que es eso? Perdiendo el tiempo jugando tonterías y todo, cuando no es algo malo que están haciendo. Pero nos llegamos a afectar por lo que hace todo el mundo. Hay que hacerlo porque y son mis amigos. ¿Cómo yo lo voy a llevar a la contraria? Hoy en día a veces yo veo una fidelidad hacia los amigos que te están haciendo daño, que a mí me sorprende. Son fieles hasta la muerte. Están dispuestos a morirse con ellos. Me llamó la atención el caso de un hombre que se apareció en Rusia a una institución y le dijo que él era el descubridor del misterioso efecto Gendling. ¿No han oído hablar del efecto Gendling? Yo tampoco. El inventor le explicó que él no había podido patentizar su descubrimiento y que por eso no estaba libre para describir esto al mundo científico. Pero lo contrataron y pusieron bajo su cargo a algunos otros científicos que hacían trabajo para él. Todo marchó excelente. El tipo se estaba haciendo de dinero. Hasta que decidió meterse al pluriempleo. Lo único que él no sabía, que en Rusia eso estaba prohibido. Lo agarraron preso por el pluriempleo. Y en el proceso descubrieron que todos los títulos que él había llevado eran falsos. Que él no era nada. Y que el efecto ese no era nada tampoco. Por 2 años no dio un golpe y se hizo de dinero. Hoy muchos de los que dicen ser tus amigos, lo único que están haciendo es hundiéndose junto contigo. Abre los ojos para que no te pase el efecto Gendling. Abre los ojos, porque te unes con ellos para tus andanzas, para hacer lo indebido, para apoyarte en el mal, y se encubren pecados que tú crees que nunca se saben. Sé prudente y desiste. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Qué tal de la crianza de los hijos? Nosotros como padres no debemos también tener prudencia y ver, no solamente cuidarles en su integridad física para que no les pase nada, sino cómo podemos cuidarlos para que sus almas no se dañen, para que no se corroan esos valores en sus vidas. ¿Cómo podemos protegerlos de la mundanalidad terrible que hunde a tantos en una perdición? Hermanos, no seamos descuidados, seamos prudentes. Amamos el alma de nuestros hijos, cuidemos a nuestros hijos. A veces sorprende ver lo sueltos que somos. No, yo a mi hijo no le pongo una cosa de esa ni matado. Pero resulta que tú no le pones ningún freno al uso que le das a ciertos efectos electrónicos. ¿Tú sabes en qué está tu hijo realmente? ¿Tú sabes en qué está tu hijo realmente? Hay padres a quienes yo he tenido que decirle: fulano, métete en las redes sociales y chequea en lo que está tu hijo. Chequea. Abre los ojos. El sufrimiento es parte inseparable de la vida, pero hay sufrimientos que van a venir como consecuencia de nosotros
actuar imprudentemente. Eso dice el texto, podemos evitarlos. Algunos vienen por accidentes, de las cosas que no tenemos control. Pero otras cosas sencillamente por no escuchar el consejo, por arriesgarnos y actuar en necedad. Y le mencionaba el uso del dinero. Cuidémonos. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Por qué matarte con 3 trabajos si no tienes tiempo con tu familia? ¿De qué sirve todo lo que estás ganando? A veces lo que haces es hundir más a tu familia en lugar de levantarlos realmente. Mejor pájaro en mano que ciento volando. La sabiduría popular una vez más no habla. No, pero si yo sumo ahora y resto, pero cuando vengo a ver, yo puedo montar un zoológico. La pajarera. Mejor uno en mano. Pero aplica este proverbio a tus intereses espirituales también. Tus intereses espirituales, tu salud espiritual. El tú ver, adelantarte a cómo te está afectando tu vida espiritual, las decisiones que tú estás tomando, las personas con quienes estás relacionándote, el uso que tú estás dando a tu tiempo, el uso que tú das a los recursos que Dios te ha dado. ¿Cómo está tu vida espiritual? Lo que tú estás haciendo, ¿te está acercando más a Dios o te está alejando de Él? Porque a la larga, a final de cuentas, solo será un asunto de entre tú y Dios. Tú y Dios. Las tentaciones que enfrentamos en la vida, hay peligros que no vienen necesariamente porque un enemigo está detrás de ellos. O sea que pueden suceder, un accidente, una enfermedad, como les decía, pero hay peligros que están diseñados por enemigos, como es el caso de una guerra, ¿no? Y como hijos de Dios, nosotros nos encontramos en medio de una batalla espiritual muy sangrienta, si la podemos llamar de esa forma. Si estamos del lado de Dios, significa que tenemos al diablo por enemigo y él sabe colocar sus trampas para dañarnos. ¿Y cómo es que se colocan las trampas? ¿Acaso las trampas se ponen a simple vista, así como en un promontorio para que se vea bien? ¿O las ocultan para que no se distingan? Y aún los cazadores ocultan la trampa para que el animal pueda caer. ¿Y ustedes creen que el diablo no la va a ocultar también? Y tú piensas que a ti no te va a tentar. Tú piensas que él no está buscando tu alma para hacerte caer. Tú piensas que él no está detrás de tu familia para destrozarlos. Debemos hacernos conscientes del peligro para poder evitarlo. Tu vida espiritual. ¿Sabe cómo la Biblia llama en Hebreos capítulo 6, versículo 18? ¿Cómo nos describe a nosotros los creyentes? Lo que nos hemos huido para refugiarnos en Cristo. Así que somos descritos. Nos salvamos porque vimos el peligro eterno y nos refugiamos en Jesús. Y ahora te vas a descuidar. Y ahora no vas a actuar con prudencia. Por eso Cristo habló de las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas, que no se prepararon y otras se prepararon. Oh, que el Señor nos ayude. Pero no puedo terminar sin referirme, a final de cuentas, en los intereses eternos. Sí, hay intereses para esta vida presente, intereses para la salud espiritual, pero también hay intereses eternos. ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? Ese hombre rico que Cristo describió en Lucas 16 disfrutó de la vida de múltiples maneras, pero dice que en el infierno él alzó sus ojos estando en tormentos. Él no vio el peligro sino hasta que fue ya demasiado tarde. Y yo quiero que tú, amigo que estás aquí sin Cristo, veas ese peligro antes de que te llegue y que actúes con prudencia refugiándote en el mismo en el que nosotros también hemos tenido que refugiarnos, porque no es que nosotros somos mejores, ni es que nosotros no estamos expuestos a ese peligro. Es que ya hemos acudido a refugiarnos en Jesús, en su justicia, porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. El llamado es: refúgiate tú también en Jesús antes de que sea demasiado tarde. No seas simple ni necio, sé prudente y haz el mejor negocio de tu vida.
Por eso el salmista dice: no seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. No, Dios te dio razón para que entiendas que no debes tener a Dios por enemigo, porque no te irá bien. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo y refúgiate antes que llegue el día malo. ¿No ves la mano alzada del Señor? Dice Isaías capítulo 26 versículo 11. Y dice: no, no la ven. Pero hoy te estamos advirtiendo: Dios tiene su mano alzada y un día la bajará. Y si no estás refugiado en Cristo, sufrirás consecuencias eternas. Dios actuará contra los que no oyen ni prestan atención a su consejo. ¡Peligro! ¡Peligro! Hay peligro por delante. Y si te vas dirigiendo a un precipicio, agradecerás con todo tu corazón que alguien detenga tu curso para que no caigas por ese lugar. Y aquí hoy el evangelio de Jesucristo te está diciendo: cuidado, peligro, detente, da la vuelta, arrepiéntete, refúgiate en Jesús y serás librado del tormento eterno, de la condenación eterna en el infierno. Sé prudente y desiste antes de que llegue el día malo. Dice Proverbios 9:6: abandonad la necedad y viviréis, y andad por el camino del entendimiento. El hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias.